Capítulo. No se vayan a dormir, hermanos. Despiértense uno a otro, exhórtense. Vamos a aprendernos, hermanos, el versículo 14 de Filipenses 3. Esta mañana, hermanos, hemos orado que el Señor hable a nuestras vidas y vamos a tener, ¿verdad?, el texto áureo, el texto de oro, mejor conocido, ¿verdad?, el texto dorado aquí en el versículo 14. Y dice este versículo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un versículo muy corto, así es que lo vamos a repetir. Para aprendérnoslo lo vamos a dividir luego en dos partes para que se nos facilite, ¿verdad? Como los niños, vamos a dividirlo en dos. Vamos a tomar parte de la cita y luego, ¿verdad?, parte del texto. Entonces, la cita, ¿verdad?, es Filipenses 4:13 y el texto, ¿verdad?, dice juntos: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más lo repetimos: Filipenses 4:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, lo vamos a dividir en dos partes. La cita, Filipenses 4:14, y las primeras palabras: prosigo a la meta, a donde está la coma. Hasta ahí, ¿verdad?, nos vamos a aprender primeramente, y lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Filipenses 4:14, prosigo a la meta. Hasta ahí nada más, ¿verdad? Una vez más, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, ¿verdad? Las primeras palabras es prosigo a la meta. ¿Algún hermano ya se aprendió la cita? Adelante, hermana. La cita y la primera parte del texto. Amén. Muy bien, ¿alguien más? Muy bien. Muy bien. ¿Un varón? Muy bien, ya nos está redimiendo. Adelante, hermana. Muy bien. Es la parte más sencilla, ¿verdad? Entender hacia dónde voy. Prosigo a la meta. Ahora vamos a aprendernos la siguiente parte: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo repetimos: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vez más: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ahora esa segunda parte, ¿habrá alguien que ya se la sepa? La hermana y después el hermano. Amén. Hermano. Muy bien. ¿Alguien más, hermana? Muy bien, hermana. Muy bien. Eso nos anima, ¿verdad?, que sí nos estamos aprendiendo este versículo. ¿Alguien más? Adelante. Muy bien. Como la mayoría ya lo estamos memorizando, ahora lo vamos a juntar, ¿verdad?, la cita y el texto. Vamos a aprenderlo
de una manera que lo podamos disfrutar, hermanos, este versículo, ¿verdad? Y desmenuzarlo, ¿verdad? Hacerlo pedacitos para poderlo digerir y entenderlo, junto con la enseñanza de la escuela dominical, ¿verdad? Poder entender más este versículo a fondo. Entonces decimos juntos la cita, hermanos, y el texto. Entonces comenzamos. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta. Amén, hermanos. Una vez más, y de ahí, ¿verdad? Si alguien lo quiere decir todo junto, tenemos tiempo suficiente. Comenzamos. Filipenses 3:14. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Alguien lo quiere decir todo junto, hermana? Amén, hermano de la cámara. Muy bien, amén. Hermana Carmen. Amén. Hermano, esposo de la hermana Carmen. No, ok. ¿Alguien más, hermanos? Adelante, hermano Armando. Amén. Amén, hermanos. Hermano. Amén, hermanos. A veces nos ponemos un poquito nerviosos, ¿verdad? Para decirlo y eso nos pasa, ¿verdad? Pero el hermano sí se lo supo al final. Qué bueno, hermano. Felicidades. ¿Alguien más? Hermana. Muy bien. Son palabras, ¿verdad?, que a veces nos confunden un poquito porque después de prosigo a la meta, como que ya nos detenemos, ¿verdad? ¿Hacia dónde? Al premio. Y luego la siguiente palabra también, ¿verdad? Supremo, al premio supremo. Y se nos hace, ¿verdad? Como que no alcanzamos a entender, ¿verdad? Algunas cosas, pero bueno. A pesar de que es un versículo corto, hermanos, este versículo le antecede, ¿verdad? Otro que nos hace entender por qué Pablo dice este versículo, ¿verdad? En Filipenses 3:14, de prosigo a la meta. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Una cosa hago. Pero esta mañana, hermanos, en la escuela dominical, ¿hay alguien más que lo quiera decir, hermanos, o damos paso ya a la enseñanza? No, bueno, vamos a ir, hermanos, a Hechos 20. Vamos a entrar a la enseñanza de la escuela dominical. Y recuerden, hermanos, que la escuela dominical, ¿verdad?, es parte importante, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque aprendemos. Escuela dominical no es predicación, ¿verdad?, no es sermón, aunque algunas veces, ¿verdad?, los pastores o los predicadores empezamos enseñando y terminamos predicando, pero y si pasa esto conmigo, no debería de ser así, pero
y espero que no pase, ¿verdad? Que solo sea una enseñanza, que no predique. En Hechos 20, voy a leer, hermanos, unos versículos de algo, ¿verdad?, que Pablo, a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, perdón, a través de Pablo, ¿verdad?, estaba enseñando, hermanos, en la iglesia, a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y en Hechos 20, hermanos, en el versículo 16, yo voy a leer, hermanos, estos versículos hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios, Hechos 20, 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso. En Filipenses 3, versículo 13, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice: una cosa hago. Y aquí, hermanos, a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, ¿verdad?, les dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, para que Dios tome control. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que me uses como un instrumento, mi Dios. Y, Señor, esta mañana de escuela dominical, Padre, ayúdanos a aprender verdades prácticas, Señor, que necesitamos como creyentes, como hijos tuyos, para poder tener, Señor, convicciones durante este año, Señor, basadas en tu palabra, Señor, para tener principios, Señor, que refuercen nuestro caminar, Señor. Ayúdanos, Señor, y muestra, Señor, a través de tu palabra cuáles son los resultados, mi Dios, del poder tuyo en la vida del creyente. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. La iglesia dice amén. Esta mañana, hermanos, en este tiempo, quiero aprovecharlo para poder analizar mediante la palabra de Dios el resultado del poder de Dios en la vida del creyente. Una de las cosas, hermanos, que el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida es la de controlar y llenar nuestra vida. Ahora, en el libro de Hechos, hermanos, el personaje principal es el Espíritu Santo. Hay otros personajes, ¿verdad?, como el apóstol Pablo, como Jacobo, como Juan, ¿verdad?, Pedro. Pero el personaje principal, hermanos, en el libro de Hechos es el Espíritu Santo. Y un ejemplo, hermanos, de un hombre controlado
y su vida llena del Espíritu Santo, hermanos, fue precisamente este apóstol, ¿verdad?, llamado Pablo. Y en este capítulo, hermanos, en el capítulo 20, especialmente de los versículos que leímos en adelante, Pablo tiene el deseo, hermanos, de ir a Jerusalén. Este deseo, hermanos, de ir por él, de ir hacia allá, es más fuerte, hermano, que las acechanzas, que los temores o las cosas que Pablo no sabía. Pero antes de irse, hermanos, él quería despedirse, hermanos, de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él los manda a llamar, dice en el versículo 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso. Es decir, hermanos, no quería pasar, ¿verdad?, a Éfeso, pero sí quería despedirse, hermanos, de los líderes, de los ancianos, dice, para no detenerse en Asia. Pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo tenía en claro, hermanos, la meta de a dónde quería llegar y qué quería hacer para poder llegar, ¿verdad?, a tiempo en esa fecha. En estos días, hermanos, que la mayoría de la gente tiene resoluciones, ¿verdad?, de este mes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué no vamos a hacer? Y específicamente, hermanos, hablando, ¿verdad?, del tema que la iglesia va a tener en este año, que es buscando a Dios. Queremos hacer énfasis, hermanos, en el resultado, ¿verdad?, del poder, el poder de Dios en la vida del creyente. De tal manera, hermanos, que al finalizar la enseñanza podamos tener y tomar una resolución, ¿verdad?, clara de dónde estamos ahorita, pero a dónde queremos llegar, ¿verdad?, al final de este año. La Biblia dice, hermanos, que Pablo se había propuesto, ¿verdad?, pasar de largo. Él tenía una intención, pero a pesar de que quería pasar de largo, él quería despedirse de los ancianos de la iglesia. Y desde Mileto, en el versículo 17, desde Mileto, ¿verdad?, manda llamar a los ancianos de la iglesia. Y a partir de ahí, Pablo, ¿verdad?, en el versículo 18, les empieza a mostrar, hermanos, algunos de los resultados del poder de Dios en la vida de él. Y la intención, hermanos, de Pablo era animar a la iglesia. Y los iba a animar, hermanos, a través de advertirles, pero también a través de exhortarles. Debemos de entender, hermanos, que cuando Dios nos quiere animar, Él nos advierte de algunas cosas, pero también nos exhorta. El ánimo no solamente, ¿verdad?, es decir, vamos, confíen en mí, podemos hacerlo. El ánimo, hermanos, real y práctico también te advierte y te exhorta. Pero también Pablo, ¿verdad?, quería despedirse de esta iglesia. Poquito más de 3 años, hermano, Pablo estuvo ministrando a esta iglesia de Éfeso y sin duda había creado un vínculo, ¿verdad?, con ellos. En algunas iglesias, hermano, en algunos lugares, al leer el libro de Hechos, nos damos cuenta que se detuvo en algunos lugares 2 semanas, en otros un poquito más, pero aquí, hermanos, en esta iglesia, sí les enseñó, hermanos, un poquito más de 3 años, ¿verdad? Y el primer resultado, hermanos, que usted va a notar del poder de Dios en la vida de un creyente, se manifiesta por su testimonio. Dice el versículo 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Yo creo, hermanos, que muy pocos cristianos podemos decir con la seguridad que Pablo estaba diciendo, ustedes saben que yo me he comportado bien todo el tiempo. No ha habido un momento donde ustedes puedan decir, hubo una temporada, ¿verdad?, donde sí te portaste bien, pero la mayoría de las veces te portaste mal. Ahora, hermanos,
no fue a la única iglesia que Pablo, ¿verdad? A la iglesia de Éfeso le manifiesta esto, pero allá en primera a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? En un texto paralelo dice algo similar, ¿verdad? A esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 10. De tal manera, hermanos, que uno de los resultados del poder de Dios en la vida del creyente, cuando uno busca a Dios, se manifiesta a través, hermanos, del testimonio. Pero este testimonio, hermanos, de Pablo no solamente era en una iglesia, no solamente con la iglesia de Éfeso se comportó y los podía retar a decirme, díganme ustedes si encontraron, ¿verdad?, algo de mal testimonio en mí, pero también a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Es decir, en otro lugar, con diferentes hermanos, y en ese tiempo, hermanos, no había, ¿verdad?, como hoy, que en minutos se sabe la información por las diversas redes, ¿verdad? Se sabe lo que pasa aquí en minutos y lo que pasa en China, en diferentes lugares. Pero Pablo, hermanos, le dice a esta iglesia, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Los estaba teniendo como testigos, hermano, a la iglesia de Tesalónica. Y yo creo, hermanos, que muchas veces la ausencia de un buen testimonio en nuestras vidas hace que nosotros no reflejemos, hermanos, lo que deberíamos de ser como hijos de Dios. Pero Pablo tenía esta certeza, hermanos, que a cualquier iglesia y con cualquier hermano decirle, yo en la iglesia de Éfeso me he portado de esta manera, pero también en la iglesia de Tesalónica, dice el versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces, analizando, hermanos, el capítulo 20 del libro de Hechos, nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo, hermanos, en la mayor parte de este libro de Hechos, lo vemos como evangelista, levantando misiones, visitándolas. Pero aquí, hermanos, en este discurso, hermanos, en esta reunión que tuvo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, vemos a Pablo, hermanos, ya no como un evangelista en este punto, pero al dirigirse a los ancianos lo vemos como un pastor, hermanos. Y muy pocas veces, hermano, tenemos un retrato de Pablo como pastor impregnado en la Biblia. No es que no lo haya hecho, pero es la primera vez, hermanos, que encontramos este discurso, ¿verdad?, a los creyentes, mostrándose más que un evangelista como un pastor. Y les dice, ¿verdad?, llamando la atención a él mismo como ejemplo, pero no como ejemplo de decir, síganme a mí y no a Jesús. No, él estaba diciendo, vean cómo yo sigo a Jesús e imiten esa forma. En ninguna manera Pablo estaba quitando el ejemplo de Jesús, pero estaba diciendo, podemos seguir a Jesús de esta manera. Y continúa, hermanos, este versículo. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. En el versículo 18, hermanos, después de que Él les dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. La segunda o otro resultado, hermanos, que encontramos del poder de Dios en la vida del creyente, hermanos, es de cómo sirves al Señor. Primeramente, tu testimonio.
Que nuestro testimonio, hermanos, sea siempre limpio, tanto en un lugar como en otro. Pero el segundo, hermano, es de cómo le sirves al Señor. Dice el versículo 19, con toda humildad. Reconociendo, hermanos, nuestras limitaciones y debilidades, pero que esas limitaciones y debilidades nos llevan a buscar, hermanos, a Dios. Y que sea solamente Él, hermanos, el que nos ayude a entender esto para poderle servir, hermanos, no considerándonos nosotros nunca superiores a alguien más. Ya que Pablo, hermanos, no esperaba, ¿verdad?, que a él le sirvieran. Pablo no esperaba, ¿verdad?, que la gente hiciera las cosas por él. Pablo esperaba, hermanos, servir a Dios, siempre conociendo sus limitaciones, sus debilidades, pero sabiendo que era Dios el que lo fortalecía. Y dice la palabra de Dios, continúa en el versículo 19, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. El versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Este versículo, hermano, nos dice el método que Pablo, ¿verdad?, usaba para servir. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros. Es decir, hermanos, que primeramente Pablo enseñaba todo, no solamente lo que él quería. No solamente la parte de la Biblia que él le agradaba, ¿verdad?, o la parte de las Escrituras que él consideraba sustancioso, pero él enseñaba todo, no solamente lo que quería. La segunda cosa que nos revela este versículo dice públicamente y por las casas. No solamente se enfocaba a hacer un evangelismo masivo, pero también se enfocaba, hermanos, en evangelizar casa por casa. Y otra cosa que vemos en el versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermanos, no limitó su mensaje a un grupo exclusivo de oyentes. Pablo no tenía preferencia, ¿verdad?, sobre un grupo y se enfocaba solamente en eso, pero él, como la Biblia nos dice, ¿verdad?, él testificaba tanto a judíos como a gentiles con el propósito, hermanos, de que ellos se arrepintieran, pero que también su fe, ¿verdad?, fuera formada a través del Señor Jesucristo. Entonces encontramos, hermano, estos resultados del poder de Dios en la vida del creyente, que no solamente, hermano, se manifiesta en el testimonio, pero se manifiesta, hermano, a través de cómo servimos a Dios. Pero también, ¿verdad?, se revela, hermanos, el método que usamos. Y no tienen que ser métodos nuevos, hermanos. El libro de Hechos, ¿verdad?, nos introduce, nos lleva a la manera, ¿verdad?, de cómo la iglesia como comenzó, hermanos, fue formándose y de cómo el Señor, ¿verdad?, iba agregando, hermanos, las personas a la iglesia. Parte importante, ¿verdad?, del Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de los creyentes. Pero dice el versículo siguiente, hermanos, el versículo 22, ahora, es decir, después de que Pablo, hermanos, les está diciendo, ¿verdad?, que su testimonio, le estaba diciendo la manera de cómo servía, ahora él lleva, ¿verdad?, la vista de todos estos ancianos que estaban escuchándolo a estas palabras y le dice, ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dijimos, hermanos, que Pablo quería animar a la iglesia, pero los quería animar a través, ¿verdad?, de la advertencia y también de la exhortación. Las advertencias, hermanos, deben de prepararte y no desanimarte.
Muchos de nosotros cuando se nos advierte de algo nos desanimamos porque pensamos en nuestras limitaciones, que no podemos hacer más de eso. Pero lejos de eso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando le dice a los ancianos de Éfeso esto, era porque quería prepararlos y que su ánimo no decayera por la razón de que no supieran de que Pablo no estaba con ellos. Y aunque Pablo, hermanos, en su vida personal no sabía lo que le iba a pasar, él mismo dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aunque Pablo no sabía, hermanos, el Espíritu Santo, hermanos, le anticipó ciertas cosas. No sabemos, hermanos, ¿verdad?, qué vaya a pasar, qué alegrías, qué tristezas, qué triunfos, o qué situaciones adversas vayan a llegar. Pero hay cosas que sí sabes, hermano. En Romanos 8:28, ¿verdad?, la Biblia dice, y sabemos. El Espíritu te va a revelar algunas cosas que son necesarias para que tú continúes animado, a pesar de que se te advierta, ¿verdad?, de que hay cosas que no vas a saber. Posiblemente hoy, hermanos, a este punto Dios, ¿verdad?, solamente te abra un poquito, hermano, de lo que Él va a hacer este año en tu vida y tú no entiendas todo. Y no es necesario que tú lo entiendas todo, pero sí es necesario que confíes y que escuches las advertencias que el Señor va a traer a tu vida, pero no con el propósito de que te desanimes. Las advertencias deben prepararte, nunca desanimarte, porque el apóstol Pablo, hermanos, cuando él dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Era lo único que el apóstol sabía, hermanos, que le esperaban tribulaciones y prisiones. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso no lo perturbaba. Pablo seguía sirviendo y tenía el deseo de llegar a Jerusalén. La incertidumbre, hermanos, que venga a tu vida no debe de desviar tu causa. Tampoco debes de dejar de intimidar por el peligro. Y llegamos al versículo 24, hermanos. Pero de ninguna cosa hago caso. Este versículo nos revela, hermanos, qué hacer para ver el poder de Dios obrar en la vida del creyente. Mire, hermano, pero de ninguna cosa hago caso. Por hacer caso a tantas cosas, muchas veces, hermano, nos desviamos de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Este versículo, hermanos, en sus primeras palabras nos revela que vivimos en dos ámbitos. De ninguna cosa hago caso. Es decir, las cosas externas, los problemas, las dificultades, hermanos. Esta primera cosa, hermano, es una limitación grande para que nosotros no tengamos gozo, hermanos, al servir a Dios. Mire, hermano, muchos de nosotros llegamos a la puerta de la iglesia esta mañana y llegamos, ¿verdad?, a luchas. Algunos no queríamos venir. Otros estábamos dudando, ¿verdad?, de qué hacer esta mañana. Y mucho tiene que ver, hermanos, porque hacemos caso a todo, menos a las cosas de Dios. Por eso Pablo, hermanos, cuando llega a este punto, ¿verdad?, y los va guiando a través de su testimonio, les dice, antes de que yo les diga que no hagan caso de estas cosas, les quiero decir que mi testimonio está basado en el poder de Dios, del Espíritu Santo, que me ha usado y que me he sostenido para llegar a este punto de exhortarles y advertirles para que su ánimo continúe. Dice, de ninguna cosa hago caso. Y la segunda cosa que encontramos es, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, habla
del ámbito interno, de nuestro egoísmo, de nuestros hábitos, hermano, de nuestro carácter. Entonces, hay dos cosas que Pablo está introduciendo. Por dos ámbitos tu vida puede perder el gozo. Pueden ser muchas, ¿verdad? Pero aquí específicamente a la iglesia de Éfeso le dice, primeramente por lo externo, no hagas caso de todas las cosas. No hagas caso de todas las cosas. Pero luego le dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Es decir, tampoco yo tengo, ¿verdad?, que desviar, ¿verdad?, a causa de mis hábitos, de mi carácter, ¿verdad?, cosas internas. No debo desviar, ¿verdad?, por esto mi atención hacia Dios. Pareciera, hermanos, cuando leo estos versículos que hubo un tiempo donde servir a Dios provocaba entusiasmo y sacrificio de negarnos a nosotros mismos. Pero pareciera, hermanos, que esos tiempos son muy lejanos, como que los tiempos, ¿verdad?, donde se escribió esto eran otros, como si el Dios de estos tiempos fuera otro y ya no provocara eso hoy en día en nosotros, hermanos. Pero no debería de ser así. Porque el versículo continúa, hermanos, diciendo, con tal que acabe mi carrera. La Biblia nos habla, hermanos, de diferentes hombres que comenzaron su carrera bien, pero terminaron mal. La Biblia nos habla, hermanos, de hombres, ¿verdad?, como Lot, como Sansón, como Saúl, como Salomón, hermanos, que empezó pidiendo sabiduría, ¿verdad?, y al final terminó haciendo las cosas mal. Hubo algo, hermanos, que desvió a estos hombres, ¿verdad?, de esta carrera, porque hicieron caso, ¿verdad?, de muchas cosas, pero también ellos estimaron su vida como preciosa. Ellos no estuvieron dispuestos, hermanos, a negarse a ellos mismos, pero sí estuvieron dispuestos a satisfacer, hermanos, sus deseos y sus prioridades. Entonces, hermanos, sucede que si nosotros nos metemos en estos dos ámbitos, no vamos a terminar la carrera. Y si la terminamos, hermanos, dice la siguiente parte, con gozo. No podemos terminarla con gozo, hermano. No hay gozo, hermano, en la vida del creyente, porque estamos enfocados, hermano, escuchando todo lo externo, alimentando todo lo interno, pero, hermanos, nada, ¿verdad?, que ver con Dios. Y es fascinante, hermanos, ver cómo Pablo, hermanos, reflejó la vida de Jesús. Fue perseguido, hermanos, por los judíos, al igual que Jesús. Pero al igual que Pablo, al igual que Jesús, hermanos, Pablo también declaró por voluntad propia, ¿verdad?, dar su vida. Versículo 24 es lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Si usted se preocupa por todo, hermanos, usted va a quedar inútil para servir a Dios. Si nosotros nos preocupamos por todo, hermano, lo que pasa a nuestro alrededor, vamos a vivir con miedo. Pero si nosotros, hermanos, nos enfocamos, ¿verdad?, como Pablo lo estaba haciendo, a través de su testimonio, a través de cómo servía a Dios, y a través de entender, hermano, que las advertencias nos deben de preparar y no desanimar, nosotros un día, hermanos, podemos lograr, ¿verdad?, entender este versículo, como Pablo lo dijo también en Filipenses 3:14. No pareciera, hermanos, que en cada iglesia Pablo daba un mensaje, ¿verdad?, de ánimo diferente, pero casi todos sus mensajes, hermanos, fueron paralelos, ¿verdad?, con ese ánimo, con esa exhortación y con ese testimonio que él, hermanos, había formado, pero no por su propia fuerza, pero por el poder de Dios, hermano, por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Tal vez, hermano, nosotros el año pasado hicimos caso de tantas cosas
que llegamos al final, ¿verdad? Pensando en que sería la última vez que vengo al culto. El año pasado, hermanos, hubo infinidad de cristianos que renunciaron a su relación, a su comunión con Dios, porque se la pasaron haciendo caso de todo, porque se la pasaron, ¿verdad?, estimando preciosa su vida. Y eso, hermano, nos vuelve inútiles para que nosotros demos testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando Pablo dice, hermanos, en Filipenses 3:13, pero una cosa hago, él se refiere, hermanos, a que estaba olvidando todo lo que había pasado. Le dio vuelta a la hoja y dice, ahora yo me extiendo hacia adelante. Hay más cosas, hermanos, que podemos emprender este año. Hay más victorias que Cristo nos quiere dar, pero si nosotros hacemos caso de todo y estimamos preciosa nuestra vida para nosotros mismos, va a finalizar el año y posiblemente usted, hermano, sea una más de las estadísticas de cristianos que abandonaron el amor de su Dios. Termino con esto, hermanos. Después de que Pablo se despide de esta iglesia y les da recomendaciones, una de las palabras que le dice a ellos es velad. Jesús, hermanos, unos años después le escribe una carta a esta iglesia de Éfeso y su arduo trabajo, hermanos, por el reino de Dios, allá no vayan, hermanos, en Apocalipsis 2, ¿verdad? Su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, la manera en que lidiaron con aquellos falsos profetas y de que no se dieron por vencidos, hermano, aun cuando estaban cansados. A pesar de todas estas cosas buenas que Jesús, hermanos, les reconoció, a pesar de todo, hermanos, Jesús le dio una seria advertencia. Ellos habían dejado su primer amor. Es muy posible, hermanos, que todo lo que hicieron, ¿verdad?, lo externo, hermanos, para combatir falsas doctrinas, y todo lo que hicieron, hermanos, lo hicieron muy bien, pero dejaron de hacer algo muy importante, hermanos. Dejaron atrás su primer amor. Y esto fue, hermanos, lo que Jesús le reprochó. Y sabe que, hermano, hagamos todo lo que tengamos que hacer, pero si perdemos nuestro primer amor por causa de hacer caso de todo y de estimar nuestra vida preciosa para nosotros mismos, sin duda, hermanos, no habrá valido la pena, ¿verdad?, todo lo que usted, por más que haya hecho, que haya sacrificado, si perdemos, ¿verdad?, nuestro primer amor. Así es que este año, hermanos, procure, ¿verdad?, reconciliarse, procure buscar a Dios, buscar su perdón, ¿verdad?, buscar su poder, buscar su presencia, para que usted, hermano, no pueda ser un día reprochado, ¿verdad?, y decirle que un día Dios le diga, has dejado tu primer amor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y tenemos que tener ánimo, ¿verdad?, como el apóstol Pablo lo tuvo, porque espera el Señor que sirvamos, pero sirvamos con gozo. Prosigo a la meta. Dios les bendiga, hermanos.